Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, nuestra catequesis con Jesucito todos los días, queridos niños, para aprender cosas lindas y cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Y para eso Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús viene y nos enseña y nos dice, queridos niños, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos. Qué lindo que es entender esto y por eso tenemos que estar atentos. Nuestra catequesis todos los días y Jesús nos anima y Jesús nos enseña y Jesús viene a nuestro encuentro. Todo eso, queridos niños, en nuestras manos para aprender a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos propone? El tema del día de hoy es La caridad comienza por casa. La caridad comienza por casa. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. La caridad comienza por casa. Quiere decir que ahí en casa nosotros tenemos que ser buenos, nosotros tenemos que ser educados, nosotros tenemos que ser responsables, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor, queridos niños. ¿Qué tenemos que hacer entonces, queridos niños, querida Melissa? Todo lo mejor. Todo lo mejor, queridos niños. La caridad comienza por casa. Vamos a repetir el tema del día de hoy. La caridad comienza por casa. Y eso nosotros lo escuchamos desde la palabra de Dios. No es que nosotros estamos inventando, queridos chicos, algo nuevo, algo diferente. No, eso ya nos pide Jesús. Eso ya nos pide Dios. Y por eso vamos a escuchar desde la Biblia. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, nuestro papito bueno nos quiere enseñar a través de la catequesis del día de hoy. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños. Entonces, escuchar la palabra de Dios, estos 73 libros que nosotros encontramos aquí, nos hablan siempre de la palabra de Jesús, la palabra de Dios que nos anima y que nos entusiasma a hacer bien las cosas. El tema del día de hoy, queridos niños, la caridad comienza por casa. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos Cuando Francisco llama. Te traje una mercancía muy buena. Oigan, frailes, es mejor que se cambien de ropa. Vestidos así no podrán ingresar a Marruecos. ¡Una milla! ¡Una milla al puerto! Toma. Estas son las credenciales para ti y para tu siervo. La reina de Portugal tiene muchos amigos fieles en Marruecos. Señor, considero que es mejor servirle a Jesús que a mi patrón. Claro, tiene razón, fraile. Le agradecemos mucho, don Hernández. Este es el chico que los acompañará. Les deseo buena suerte, frailes. La necesitarán. Buena suerte también a usted, capitán, y otra vez gracias. Adiós. Adiós. Por acá. Bienvenidos, hermanos. Los esperaba. Por favor, consideren mi casa como si fuera suya. Adelante. Tengo una carta para usted. Veo que son estimados por la reina. Todo es providencia, hermano. Todo es providencia. Espero que no les incomode mucho dormir con mi mercancía. En Lisboa estas cosas se venden muy bien. Lógicamente nos harán el honor de cenar esta noche con nosotros. Los esperamos. Por favor, discúlpenos, pero no podemos, don Lorenzo. Si nos hace la caridad de un pedazo de pan y de una jarra de agua, será más que suficiente. Gracias. Bien, veo que de verdad son frailes de Francisco. Que Dios los bendiga. Hágase su voluntad, Señor. Por este lado. Te esperaba desde ayer, pero debo decirte que en el fondo de mi corazón deseaba que no vinieras porque soy consciente que arriesgas la vida por mí. Tu alma vale mucho más que mi vida, hermano. Entonces te ruego que me confieses.
Hace 3 años que espero a un sacerdote que pueda hacerlo. Y dime, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Antonio, soy sacerdote y médico. Anuncio el evangelio a los árabes que viven en las montañas desde hace 3 años. Vivo escondiéndome y voy de pueblo en pueblo celebrando la misa. Yo también me llamo como tú, como el santo abad de Padova, y trato de seguir su ejemplo. Pero no creo que tú hayas venido a Marruecos solo porque llevas su mismo nombre, ¿no es verdad? No, no es así. Conocí a 5 mártires franciscanos. Eran mis hermanos, lloré sobre sus cenizas y vine a ocupar su lugar. Entonces acuérdate de mi alma. Ahora, por favor, confiésame. Cada hora podría ser la última y yo debo regresar a mis montañas. Ve, tráelo. Calma. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Lleva la mercancía a la bodega y los animales al establo. Padre, el fraile Antonio desapareció. ¿Cómo? ¿Desapareció? ¿Cuándo? Hace 2 semanas, desde la mañana que te fuiste para Marrakech, pero dejó aquí todos sus vestidos. Y no regresó más. Cuando te fuiste ya estaba mal, tenía fiebre, sudaba y por la mañana lo encontré en la cama. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a buscarlo, rápido. Buenos días, hermana. Por favor, dame 6 panes y una bolsa de dátiles. Otra vez tú viniste también esta mañana. Debes tener muchos hijos si todos los días compras tanto pan. Así es, tengo muchos hijos. ¿Y en dónde vives? Vivo en el paraíso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Escribía San Pablo con la pluma. Bueno, es lo que hay. Esta es una parque. Ya vamos a mejorar. A la luz de las velas. Bueno, tampoco había velas. ¿Habrá Dios desechado a su pueblo? De ningún modo. También yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Escribía muy rápido. Dios no ha desechado al pueblo que él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Y eso que no tenía máquina de escribir. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya
otro convidado de mayor categoría que tú y te diga, cédele el puesto a este, quedarás avergonzado. En todo caso, siéntate de último para que cuando él venga te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta lección en San Lucas, capítulo 14. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante que tenemos que aprender muy bien, queridos niños. La caridad comienza por casa. ¿Se dan cuenta que la caridad, el amor, comienza por casa? Y vamos a escucharle a Jesucito qué es lo que hoy nos quiere enseñar. ¿En qué consiste, queridos niños? Que la caridad tiene que comenzar por nuestra casa, por nuestra familia. Hay personas que son muy amables y graciosas fuera de su casa, pero dentro de su hogar son fieras que no saben perdonar y no soportan nada. Cuidado, que esto no nos esté sucediendo a nosotros, porque la caridad bien entendida empieza por casa, es decir, por nuestro hogar con nuestros parientes. Lindo, queridos niños, haber escuchado esto. Algunos son como una fiera, como un tigre, como un león, queridos niños, que no quieren entonces hablar bien, dialogar bien, ser buenos, ser responsables. La caridad tiene que comenzar por casa, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a Jesucito, lo que hoy nos está diciendo y nuestro Papito Dios que nos está enseñando en nuestra catequesis. Tengamos delicadezas de amor con los nuestros, porque son los más próximos, son los prójimos más cercanos a nosotros. Y Jesús manda amar al prójimo como amamos al mismo Dios. Secreto, queridos niños, el amor consiste en ese amor que tenemos que demostrar al prójimo. Y el prójimo, la palabra prójimo quiere decir ese que está próximo, que está a tu lado. Entonces, niños, les voy a preguntar, ¿qué significa el prójimo? ¿A quién le tenemos que amar? A ese que está a tu lado. Muy bien, a ese que está a tu lado, ese es el prójimo, ese es el próximo, el que está más cerca tuyo. Y así nosotros tenemos que entender, tenemos que comenzar por casa, ¿se dan cuenta? Porque en casa le tenemos cercanos a papá, a mamá, a la abuelita, a los abuelitos, a los primitos, y en fin, todos los que están muy cerca de nosotros. Allí nosotros tenemos que comenzar nuestro amor. Allí nosotros tenemos que comenzar a relacionarnos bien, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a ver qué nos sigue diciendo Jesús en este día con este tema tan lindo y tan importante, que la caridad comienza por casa. ¿Qué diríamos de uno que se ocupara y preocupara para mejorar y salvar las almas de los lejanos, pero que descuidara la salvación y santificación de los parientes cercanos? Hagamos el esfuerzo de ser muy delicados y amables con los nuestros, aunque cueste. Y ahí está entonces, queridos niños, la enseñanza que Jesús hoy nos está dejando. Algunas veces parece que pensamos y decimos, pobrecito, pobrecita, aquella persona que está allá lejos, ni le conocemos porque decimos que está sufriendo mucho. Decimos que esa persona nos necesita y que tenemos que hacer caridad y que tenemos que amarles. Muy bien, y hacemos caridad para con esas personas. Pero después, queridos niños, nosotros con ese compañerito que está a nuestro lado nos peleamos. Nosotros con mamita y con papito cuando nos dice algo, nosotros no le queremos hacer caso. Cuando la maestra, la educadora, la gente mayor nos pide hacer algo y nos pide hacer bien las cosas, entonces comenzamos a rezongar, queridos niños. Eso no es caridad. La caridad comienza por casa. Entonces, niños, ¿por dónde comienza la caridad? La caridad comienza por casa. Muy bien, queridos niños. Así Jesús nos está enseñando hoy en nuestra catequesis que eso es muy importante. Amar a ese que está a nuestro lado, comenzando siempre por casa.
Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo desde la carta que escribe San Pablo a los romanos, donde Pablo se está presentando y dice cuál es su evangelio, qué es lo que él está predicando desde esa experiencia tan profunda que había tenido con el Señor en su encuentro camino a Damasco. Venían de Yaguarecó, capítulo 11, versículo 1 al 12 y luego del 25 al 29. La reconciliación del mundo, nos dice la carta de Pablo. Pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Me pregunto, ¿tropezaron hasta sucumbir? De ningún modo. Solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien, si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto para que no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorpore. Y entonces todo Israel se salvará según lo escrito. De Sión saldrá el liberador para alejar los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando perdone sus pecados. En cuanto a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios, y esto ocurre para bien de ustedes. Pero desde el punto de vista de la elección son amados en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Qué buena presentación la de Pablo, queridos hermanos. Nos está haciendo esta síntesis en este capítulo 9. Hemos rechazado al Señor, le dice, pero ¿por eso el Señor ha rechazado a su pueblo? No. En todo caso, somos nosotros quienes no nos hemos adherido al Señor. Pero al mismo tiempo dice, el rechazo que ha hecho Israel al Señor dio la oportunidad y da la oportunidad para que nosotros podamos predicar y darnos cuenta que esta gracia no es solamente para un grupito seleccionado, sino que esto hizo que el mundo se abriese al Evangelio de Jesús. Así nace la catolicidad, es decir, el Evangelio de Jesús es católico, es universal, es para todos, no es solamente para una secta, para un grupito. Por eso que es tan importante hacer este camino y entenderlo. Pero al mismo tiempo dice, cuando todos sean reunidos, también los paganos, y lleguen a Dios, ese será el momento también para Israel. Es decir, en la medida en que nosotros vemos la acción de Dios en el mundo, también nosotros nos dejaremos tocar por esta gracia de Dios que está actuando. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante que nos tiene que ayudar a ir creciendo y a ser cada vez mejores cristianos, buenos ciudadanos, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es la caridad comienza por casa. Caridad que tiene que comenzar por casa. Y por eso ahora les voy a hacer algunas preguntitas, a ver si estuvimos atentos y si aprendimos la lección. ¿Qué clase de personas, queridos niños, muchas veces existen en nuestras casas? En nuestras casas muchas veces existen personas que son fieras, que no saben soportar nada y no saben perdonar. ¿Se dan cuenta, queridos niños?
Esta es la realidad que a veces tenemos en nuestras casas. Somos fieras, no sabemos perdonar, nos queremos pelear, no queremos dialogar, no queremos hacer caso. Ay, 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 ay. Y sin embargo, hoy nuestro tema nos está diciendo que la caridad comienza por casa. Y ahora les voy a hacer otra preguntita, queridos niños. Atención a esta segunda pregunta. ¿Cómo tendríamos que comportarnos, queridos niños, con las personas que están a nuestro lado? Con las personas que están a nuestro lado, tengamos delicadezas de amor porque son los más próximos, son los prójimos que están a nuestro lado. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ser muy delicados, tenemos que ser muy afables, tenemos que ser bondadosos. Esa es la característica que Jesús pide al cristiano y ese es nuestro prójimo, ese que está a nuestro lado, esa persona que me necesita. Papito, mamita, mis hermanitos, mis compañeritos, a quien nosotros tenemos que amar y tenemos que demostrarle nuestro cariño, queridos niños. Y ahora, atención a esta tercera preguntita. ¿Cómo, queridos niños, nosotros tenemos que comportarnos con los nuestros, con nuestros familiares, en nuestra familia? ¿Cómo tiene que ser nuestra forma de ser, queridos niños? Debemos ser con nuestros familiares amables y delicados, porque ellos ya nos conocen, y desde hoy tener un propósito para ser mejores personas. Qué lindo, queridos niños, que podamos hacer ese propósito de ser mejores personas. Nosotros debemos ser muy amables, porque nuestro tema nos está diciendo que tenemos que ser caritativos. Tenemos que comenzar ese amor y esa caridad por casa. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños, querida Melissa? La caridad comienza por casa. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Esa caridad tiene que comenzar en nuestra relación con los nuestros, con papito, con mamita, con nuestros hermanitos y con todas las personas que nos rodean. Queridos niños, vamos concluyendo hoy nuestra catequesis después de haberle escuchado a Jesús que nos fue enseñando que la caridad, que el amor tiene que comenzar con ese prójimo, con esa personita que está a nuestro lado. Y ahora vamos a juntar nuestras manitos así y vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgencita, que nos ayude a ser buenos, generosos y sobre todo caritativos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y nos dé la fuerza siempre para ser muy caritativos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.